Dele gloria al Señor, aleluya. Si usted está aquí, hermano, aleluya. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia, aleluya. La palabra de Dios en el Salmo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria, aleluya. Dice, estos flaquean y caen, mas nosotros los levantamos y estamos de pie, porque su mano es poderosa, hermano, aleluya. Y es Él que nos sostiene, aleluya. Y si nos hemos caído, Él tiene el poder para levantarnos. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. Me gozo de verlos a todos. Pensé que iba a tener menos por aquí, aleluya, porque la nieve a veces nos saca carrera, hermano, amén. Así que vamos a hablar en esta hora acerca de ese tema, conociendo a tu enemigo. Y tal vez algunos de ustedes, cuando decimos conociendo al enemigo, usted está pensando, uy, en aquel que me hace la vida imposible, amén. Aquel que me mete el pie para que yo caiga, aleluya. Y usted le puede, pero no. En esta hora vamos a hablar de un enemigo, amén, que está detrás de eso, de hueso y de carne, aleluya. Y que el Señor, hermano, a veces como iglesia nos jactamos de conocer a Dios, pero muy poco conocemos muchas veces contra quién peleamos, aleluya. Y vamos a tocar pasajes muy fáciles, muy conocidos, amén. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, según Mateo en su capítulo 6, versículo 13, para poder introducirnos a este mensaje, aleluya. Y usted me responde con un amén o con un aleluya cuando usted lo tenga, para que todos leamos la palabra del Señor. Si los jóvenes van a salir por ahí, pues gloria al Señor. Nosotros nos quedamos aquí meditando en la palabra. ¿Lo tiene, mi hermano? Y dice la palabra del Señor: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y tengo aquí la Nueva Traducción Viviente, dice el versículo desde el 9, Mateo 6, 9. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Puede usted tomar su lugar, hermano. Sabe que me parece, este pasaje es tan conocido, amén, como el Padre Nuestro. Y en Lucas capítulo 11 dice la palabra del Señor que Jesús estaba orando en un lugar retirado y llegaron sus discípulos, lo vieron orando, y uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús, aquí en este Padre Nuestro, usted sabe que usted no necesita hacer una repetición, amén, sino es más bien un patrón de cómo orar y cómo presentarnos delante de Él. Y el Padre Nuestro nos da, hermano, usted nos enseña a que primero, antes de acercarnos al Señor a pedir algo, nos acercamos más bien a darle gloria, amén. Usted se da cuenta que aparecen como seis peticiones ahí, pero son 3 de darle gloria a Él y 3 de lo que nosotros necesitamos. Y esto más bien nos enseña cada vez que vamos a orar que nosotros dependemos del Señor, que si no es por su respuesta nosotros no tenemos nada. Pero lo curioso y el pasaje que estoy tomando de aquí, amén, es el versículo 13. Esta traducción dice: no permitas que cedamos ante la tentación, porque Reina Valera 1960 suena como que fuera Dios el que nos metiera en la tentación, amén. Cuando
Más líbranos del mal. Y no nos metas en tentación. Usted sabe, ¿verdad? Porque usted es bien estudioso, que tenemos malas traducciones en la Biblia. Y para eso existen varias versiones. Y usted como buen estudioso debe aprender a tener varios fuentes para usted pueda ampliar su conocimiento, porque la palabra de Dios no se contradice. Y el Señor dice en el libro de Santiago, si no está mal, que Él no tienta a nadie, sino cada uno de nosotros es probado o tentado, decimos nosotros, conforme a nuestros propios deseos, a los deseos de nuestra carne. En otras palabras, el que fue mujeriego allá en el mundo, amén, el que era promiscuo, cuando empieza a levantarse y está debilitado o en su etapa más tremenda en el evangelio, ¿qué cree que Satanás le va a presentar? Amén. ¿Cuál cree que es la trampa más fácil que Satanás tiene para presentarle a usted? Obviamente ese tipo, hermano, él nos conoce. O sea, es necesario o es recordar, ¿sabe qué? En este tiempo, y aquí le enseñamos a usted y estamos en contra de aquellos cristianos de que todo le echan la culpa al diablo. Amén. Llegué tarde a la iglesia, es que el diablo se me atravesó. Me peleé con mi mujer, es que el diablo se me atravesó. Y empezamos, no, a veces llegamos tarde a la iglesia porque somos mal organizados. No distribuimos bien nuestro tiempo, amén. Entonces no enseñamos esto aquí, pero sí enseñamos, hermano, amén, que hay un mundo espiritual, que hay un mundo que se mueve, que aunque a usted y a mí no nos guste recordar ese ambiente tenebroso, ese ambiente real. Y desde que usted y yo nos enlistamos en el ejército de Jesucristo, cuando le conocimos, usted y yo somos soldados de ese ejército contrario al que antes pertenecíamos. Y sabe que yo, estudiando, me encontraba con una lista de 26 nombres que aparece Satanás con diferentes nombres en la Biblia. Así como Jesucristo tiene atributos y todos sus atributos describen su lindo carácter, amén, lleno de amor, lleno de misericordia. Él es justicia, amén, Él es paz, Él es gozo, amén. Así el enemigo, el lado contrario, tiene muchos atributos. A él se le llama el padre de mentiras. El que se opone, el opositor, Satanás, el acusador de los hermanos, dice en Apocalipsis, y aquel que acusaba a los hermanos de día y de noche fue lanzado al lago de fuego. Amén, ahí se acaba su tarea. Pero mientras tanto es necesario que usted y yo recordemos que Satanás todavía no está en el infierno, que el infierno todavía no se ha estrenado. Un día estará ahí, pero la palabra de Dios también nos muestra que este es el príncipe de este siglo, amén, y que se mueve aquí, hermano, aunque Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario, él todavía es como una serpiente herida que se mueve. Usted sabe que hay serpientes que aunque les corten la cabeza, pueden morder. ¿Sabe que muchas mordeduras de serpientes se dan así? Yo hace tiempo que enseñé acerca de esto, me encontraba un dato curioso, que decía que un cocinero, ya ve que en algunos lugares se comen las serpientes, tenía la cabeza de la serpiente y el cuerpo estaba separado, y él muy confiado, creo que iba a tirar la cabeza, y la cabeza lo mordió. ¿Amén? Entonces Satanás es así, hermano, que a veces se hace como que el muertecito, amén, pero está vivito y coleando. Y el detalle es que él no es cualquier cosita. Yo sé que van a decir uno, ay, la pastora le está dando poder a Satanás si viene a exaltarlo. No, yo vengo a recordarle lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a tocar textos de eso. Jamás, oiga bien, tenemos a nosotros el más poderoso, el que está por sobre todo y encima de Satanás y de todo. Ese se llama Jesucristo y a ese predicamos, aleluya. Pero no debemos de ignorar a nuestro enemigo. ¿Sabe que en muchas iglesias ya el diablo es como un mito? Dicen, ay, que ese diablo es mentira. Se levantó una secta por ahí hace un tiempo, me decían, si el diablo somos nosotros, la maldad que hay en nosotros, qué diablo, ni que nada. Y al diablo le conviene que diga, oh, qué bueno que piensa esa, porque así es más fácil la cosa. Y sabe, usted verá que en el mundo hay ejércitos, cada nación tiene su ejército.
Y cada nación poderosa se esfuerza por conocer a su enemigo y por conocer las estrategias de guerra que utiliza esa nación para ellos poderlo vencer. Yo miraba, por ejemplo, un reportaje de Corea del Norte. Usted sabe que es una nación tremenda, hermano, bajo un líder que realmente se está dirigido por Satanás. También tiene la gente oprimida, bajo sujeción, y lo que se dice, tristemente miraba que si una persona ahí se rebela contra el gobierno, sabe que esa persona puede ir a los lugares de trabajo forzado por toda su vida. Pero no solo eso, sino que hasta la tercera generación es castigada. O sea que si su abuelito se rebela contra el gobierno, sigue el hijo, el nieto, y puede ir hasta el bisnieto castigado. Cuando nacen esos niños y ya están bajo condena, vaya a trabajar al campo porque su abuelito se rebeló. Entonces, es una estrategia para tener a la gente calladita. Ahí tienen más de no sé cuántas estatuas por todo Corea del Norte. Hay una hora, a las 6 de la mañana, se toca como que escucharan la alabanza, hermano, amén, y todo el mundo se tiene que parar. Sabe que hay lugares que tienen donde corren mucho, hacen ejercicio, pero a la hora que suena esa bocina, todo el mundo se queda parado, porque es en honor al presidente. Es como en el tiempo antiguo, y que pasa en muchos gobiernos así, que los gobernantes se creen dioses y piden adoración. Pero ¿quién está detrás de ese gobernante? ¿Quién lo manipula? ¿Quién es que le está dando órdenes a eso para mantener a ese pueblo oprimido, hermano? Qué tristeza, amén. Entonces, decían, ya ve que en ese lugar no hay libertad para tener internet. Son pocas las personas que tienen internet, solo en el gobierno. Porque el plan es eso, que las personas no conozcan más. Ellos viven solo lo que les dice el presidente ahí, no pueden conocer lo que está afuera. Y si se quieren escapar, hermano, la pena de muerte, amén. Entonces los tienen así oprimidos, bajo el dominio, bajo ese imperio. Y eso es lo que el enemigo muchas veces pretende. ¿Por qué al enemigo no le gusta que nosotros estudiemos la palabra del Señor? ¿Por qué cree usted? Porque nosotros aprendemos, hermano, que en Cristo somos más que vencedores, amén. Y que Dios le ha dado la autoridad a usted y a mí por medio de su Espíritu Santo para poder reprenderle, amén, y poder batallar con toda artimaña del diablo. La Biblia nos muestra también en el libro de Job, amén, que siendo nosotros hijos de Dios, Satanás no puede llegar a zarandearlo a usted como quisiera, amén, sino que él tiene que pedir permiso. Pero ese es el asunto, que nosotros muchas veces le cedemos terreno al enemigo. ¿Sabe que uno de los nombres que tiene Satanás es Belcebú, señor de las moscas o padre de las moscas? Y esto me llevaba mucho, porque sabe que la mosca es un insecto muy repulsivo. Porque usted sabe que las moscas ponen querezas, decimos nosotros, ponen gusanitos. Usted puede tener todo muy limpio, pero llega la mosca ahí y deja el gusano. Usted no lo mira, pero el gusano ahí queda. Y ese gusanito contamina su comida. Y yo miraba también curiosamente en datos, que sabe que los mosquitos matan más gente que en las guerras, o la gente que se suicida y con las drogas y todo eso. Los mosquitos eran como 750,000 muertes, no sé si al año, que causan por la malaria, dengue hemorrágico, y hacen estragos. Aún en la guerra, cuando van los soldados, saben que muchos ejércitos han perdido porque son atacados por mosquitos y enferman y son derrotados. Y lo que quiero llegarle ahí es que el enemigo pone ese huevito, esa querecita, y ese mosquito que parece tan insignificante puede causar tanto daño. Y no en vano, Jesucristo enseñó que cuando oremos aprendamos a decir: Señor, líbrame de caer en las tentaciones y líbrame del maligno, cúbreme siempre. Pero tenemos un pueblo confiado, hermano, que ya es autosuficiente, se la sabe toda, por lo tanto no oramos. Nos levantamos todos, le agarró el día y vamos para el trabajo corriendo. Usted, por misericordia, ¿cuántas veces a usted le ha pasado, hermano, que cuando va a trabajar se ha dormido? ¿O nunca le ha pasado que su alarma no sonó? ¿Amén? ¿Y cómo se levanta usted? Con taquicardia.
Jesucristo, voy a hartar de mi trabajo, de cepillarse la barriga, sale corriendo, hasta que venga el carro, Señor, perdona, ay Padre, cúbreme. Se le fue el tiempo para orar. O se desveló mucho y en la mañana no se quiere levantar a orar. ¿Cuántos se han quedado, amén, dormidos orando? Hermano, es porque entramos a una guerra tremenda. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted se arrodilla a orar, empieza una guerra. Cuando acuerda, ¡pum!, pensamiento. ¿Y ese pensamiento dónde salió? Se distrae y cuando acuerda usted anda pensando en otra cosa. No, Señor, si yo es que estoy hablando contigo, estoy sometiéndome a juicio, estoy pidiendo perdón, pero usted anda en otro mundo. Por lo tanto, vivimos en un mundo espiritual, hermano. Todo esto se mueve en un mundo espiritual. Sabe que hay personas oprimidas en la iglesia por el enemigo. Hay personas que se quieren suicidar en la iglesia. Hermanos cristianos, porque como no creen en Satanás, no creen que Satanás oprime y atormenta, entonces ni siquiera piden ayuda ni dicen nada. Cuando acuerda dicen el hermano se colgó, el hermano se suicidó, se ahorcó o se anda cortando las venas, la fulanita, ¿me? ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién cree que seduce a hacer esas cosas? Aún en la iglesia, y no es que me las han contado, yo las he visto, mi hermano amado, amén. Y nosotros muchas veces muy confiaditos, amén. Y sabe que no me quiero adelantar a los pasajes que tengo aquí. Segunda de Corintios 2:11 dice la palabra en este versículo que yo sé que usted lo conoce también. Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice la otra versión, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. ¿Qué es una maquinación? Una maquinación es un plan elaborado y oculto para actuar contra una persona. Y otro concepto dice casi lo mismo, dice acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente se supone beneficio o perjuicio. Y en este caso obviamente Satanás está tratando de maquinar, de armar planes bien fabricados para destruirnos a nosotros, hermano, no es para hacernos bien. Hermano, a veces sabe que en las iglesias, alguien me preguntaba, ¿por qué usted cree que en nuestras iglesias, en nuestros pueblos, se miran liberaciones como, yo miré, me decía alguien, una muchacha que vomitó una rana? Se miran cosas así tan tremendas de gente que es liberada, y aquí no se ve tanto eso. Yo me quedé pensando. Mi respuesta fue, yo creo que en nuestros pueblos se utiliza, o la gente usa mucho la brujería. En nuestros pueblitos a veces por eso sale la llorona y que sale el otro. Hay gente practicando brujería y son como asentamientos de Satanás, lugares dedicados al enemigo, hermano, que ahí es tremendo, amén. Pero otra le decía, ¿sabes por qué pienso también? Porque en Estados Unidos, en este país que uno se acomoda y se afana tanto, son pocos los que se meten con Dios. Son pocos los que hay una búsqueda genuina de Dios. Porque cuando tú te metes con Dios, el diablo se levanta. Y si usted sabe de lo que le estoy hablando, no es bonito que el diablo se levante contra usted. No se siente nada apetecible, hermano, ¿amén? Son esas batallas que usted no quiere pelear. Usted no quisiera pasar por ahí. Sabe que, por ejemplo, hay enfermedades, pueden venir enfermedades a nuestros cuerpos que no son naturales. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, todas estas enfermedades que no les hayan nombre ni solución los doctores. Eso que oyen voces, ¿cómo se llama eso? Que dicen, la mamá mata a los hijos. Oí una voz que alguien me dijo que ahogara a mis hijos ahí, no me recuerdo esa enfermedad. Pero gente que escucha voces y le dice, haz esto. Y la gente ni sabe por qué, amén, y van a obedecen al enemigo. Porque hay ataduras, hay ligaduras. Y eso es lo que la iglesia necesita saber, porque este pasaje donde está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que tengan cuidado para que Satanás no le gane ventaja
Usted sabe que nunca un ejército enemigo, si hay dos opositores, el que quiere ganar se la juega para llegar a la delantera. Busca lugares estratégicos, el lugar más alto de donde puedan ver al enemigo. Yo no sé, el hermano que fue militar sabe lo que hacen. Yo no en las películas, hermanos, amén. Me las imagino y a veces estudio cosas. Pero siempre el que va el más astuto, amén, lleva la delantera. Y el enemigo, hermano, muchas veces a nosotros nos mete gol en cositas pequeñas. Mire qué rodea este pasaje. ¿De qué estaba hablando Pablo para llegar al versículo 11? En los primeros versículos dice que él mandó en una carta que se cree que es una entre medio de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, hubo una carta que no apareció de Pablo y que nosotros no la conocemos. Y Pablo mandaba decir que había una persona que se le había opuesto y que lo había agredido a él, que lo había ofendido. Entonces él mandaba decir a la iglesia: pongan disciplina a esa persona. Ustedes tienen que tomar cartas en el asunto porque no es bueno lo que hizo, porque se entendía que era un hermano de la iglesia que se había levantado. Pero aquí ya en el versículo 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Va comprendiendo de qué estaba hablando el pasaje aquí? Había alguien que había cometido pecado. Pablo dijo: hay que disciplinarlo. Lo disciplinaron porque la Biblia no nos manda a ser alcahuetes de nadie. El error hay que corregirlo. Pero sabe que en nuestra intención de corregir el pecado, se nos puede pasar la mano. Por eso la palabra del Señor dice que a la hora de nosotros juzgar estas cosas, considérate a ti mismo, como si fuiste tú el quien pecaste, porque puede haber una persona que pecó y de verdad se arrepintió, pero en medio de eso la indiferencia o la actitud de los hermanos puede llevarlo a hundirse en una profunda tristeza. Mira, hermana, si el pecador, la que pecó, y empezamos a aquella persona, y Satanás está ganando ventaja. Tanto en nuestra vida sería para nosotros tener una mala actitud, y en esa persona para hundirse en la tristeza y Satanás seguirla atormentando. Mire qué tremendo. Entonces el llamado es: ya cálmense, ya paren, ya perdonen. Esa persona ya aprendió. Hermanos, ¿cuántos muchas veces, cuáles de las armas, yo considero, sabe, esta de las armas más sutiles que Satanás utiliza? La falta de perdón en nuestros corazones. ¿Por qué viene una falta de perdón? Porque hubo una ofensa, hay una herida. Y usted dice: esto no tiene nombre, lo que me hicieron a mí fue más grande que lo que le hicieron a Cristo, por lo tanto yo no puedo perdonar esto. Y empezamos, amén. Y empieza Satanás. Yo no sé usted, pero yo le hablo por lo que yo he pasado. A veces yo me he empezado a preocupar por una cosa, estoy tan bien, y de repente, ¡bum!, el pensamiento. Y sin darme cuenta le di cuerda. ¿Y si pasara esto? ¡Ay, Dios mío! ¿Y lo que me hicieron acá? Y de repente, ¡ñi!, las lágrimas a llorar. ¿No le ha pasado eso? Solo yo soy chiflada, tal vez, ¿verdad? De repente, y cuando acuerdo, y yo vuelvo así, ¿qué está pasando? Si eso ya pasó hace como 20 años, ¿y qué pasó? Y eso ya Dios me sanó, ¿y por qué voy a estar entreteniendo ese pensamiento en mi vida? En el nombre de Jesús se va ese pensamiento, amén. Pero eso es como de esas bombas. ¿Ha mirado esos terrenos minados?
que hace tiempo fue la guerra, ¿me? Pero quedaron bombas enterradas ahí y pasa una persona y cuando se paró ahí, ¡pum!, le llevó la pierna, le llevó el brazo y hace estragos. Causa, hermano, tremendo daño. ¿Sabe que hay muchos miembros de la iglesia en esa condición? Porque usted no ha comprendido que su guerra no es contra el hermano, que su guerra es con alguien que usa al hermano muchas veces para destruirlo a usted, para que usted se frene, porque el asunto, hermano, es que usted pierde la autoridad, porque esas cositas nos roban autoridad, hermano. Hay cosas en nuestra vida que ni siquiera nosotros mismos podemos ministrarnos, porque a la hora usted de querer orar y decir, Señor, sáname, ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Sabes por qué estás así? ¿Alguno de ustedes, hermanos, se ha enfermado y Dios le dice que es juicio de Dios? ¿O a nadie le ha pasado? ¿Sabes por qué estás enferma? ¿Te acordás lo que hiciste? Y eso no es chistoso, eso se llama pecado. Y quiero que aprendas, porque te amo. Yo quiero sanarte, quiero que seas limpia y que el enemigo no te gane ventaja. Esas pequeñas zorritas echan a perder la viña. Y en esa pequeña cosita, su testimonio queda manchado. Y nosotros, hermanos, muchas veces nos vamos autodestruyendo. Dios no tiene que castigarlo, hombre. La única protección, la barrera contra el enemigo que nosotros tenemos, hermanos, es guardar la palabra de Dios. Ser rectos en cada área de nuestras vidas. ¿A cuántas mujeres casadas muchas veces les cuesta respetar a su marido? Ay, no hay casadas y solo sujetas, amén. Solo yo me le revelo a Sánchez. ¿Me está viendo Sánchez? Está conectado mi esposo, y cómo voy a mentir, mírame. Pero a cuántas a veces sabe que Dios, y le voy a contar a mí, como mi testimonio, como esposa, Dios me ha corregido muchas veces en el trato en cuanto a mi marido. Porque aunque usted me ve calladita y que no me ando peleando con mucho aquí, mi carácter ha sido muy malo. Y Dios ha tenido que moldearlo. Dios, desde que entré a la palabra, yo llegué con santo Dios, amén. Y todavía la predico, así que yo solita he chocado ahí, hermano, amén. Pero a mí hay cositas que Dios me ha dicho, se te pasó la mano. Y a ese que tú le hablaste, porque las mujeres nos creemos con el derecho de gritarle al marido, como es mi marido, tengo que gritarle y que se aguante, pues, porque es mi marido. Pero desde que usted tiene a un hombre de Dios a su lado, usted le merece respeto. Y más si es, imagínese yo a quien tengo a mi lado, amén. Yo tengo que dar el ejemplo, yo tengo esa grande responsabilidad. Por tanto, yo le testifico a usted que Dios ha tratado conmigo seriamente, muchas veces en cositas que se me ha pasado la mano. Y he aprendido que la obediencia trae bendición. Y se lo cuento a usted, mi hermano, para que usted como ovejita tampoco se le pase la mano. Porque muchas veces al pastor lo miramos como el pelelito y ¿qué me importa? Yo lo obedezco a Dios, pero el pastor me hace los mandados. Mucho cuidado, porque esa es una forma donde Satanás se le va metiendo a usted y usted no se da cuenta. No le vengo a decir que usted tiene que celebrarle las malas doctrinas a ningún pastor, no, de ninguna manera. Lo que está incorrecto está correcto, pero acuérdese de que las cosas se hacen decentemente, como dijo Pablo, y en orden, con respeto. Cada uno de nosotros tenemos que respetarnos, hermano, amén. Este lunes yo escuchaba el programa de la radio y me tocaba, porque llegó una ancianita, el pastor en medio del programa dijo, voy a atender una ancianita que viene a visitarnos aquí. Y aquella ancianita llegó y empezó a decir que ella escuchaba los programas de la radio, un pastor que está aquí en otro estado de Estados Unidos, y que ella se deleitaba con esa palabra, con el testimonio que había dado y que había estado escuchando nuestro programa. Ese día predicó mi esposo y decía, yo lloré, hermanos, esa palabra preciosa me tocó. Y yo dije, mire qué lindo es Dios, porque a veces lo que nosotros despreciamos aquí,
Ay, ya me aburrió ese predicador, ay, solo eso dice y no pasa de lo mismo. Pero hay gente que está anhelando esa palabra. Hay gente que dice, gloria a Dios que tú enviaste esa palabra. Y hay gente orando por ese predicador. Y nosotros muchas veces soberbios, endurecidos nuestros corazones, orgullosos. ¿Sabe que yo he corregido a algunos? Porque uno mira la iglesia cómo anda, hermano, amén. ¿Sabe que a veces ahí como oyentes muchos están más pendientes del error que comete el predicador que de lo que Dios le quiere decir? Ay, ahí se equivocó la hermana, ay, se fue por otro rumbo, ay, yo hubiera predicado mejor, ay, se salió fuera de contexto. Y usted se va amargado y con pecado. Y Dios diciéndole, perdona, porque tal vez ya me perdí yo del mensaje, pero si algo captó usted ahorita, Dios está diciendo que Satanás nos roba ventaja cuando no perdonamos, cuando no hacemos lo que Él nos manda hacer, amén. No es que ay, aquí solo en el nombre de Jesús y sacamos los demonios. ¿Qué demonios ni qué nada, hermano? Y nosotros no los ministramos nosotros solos. No podemos reprender a nada. Pero hay cristianos que ya no creen tampoco en los demonios. Por eso andan en una legión. Andan más enchamucados y no creen, amén. Y entonces ahí están cómodos los enemigos espirituales, amén. Dice Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. ¿Cuántos saben ese versículo? Mire qué chiquito. Ni demos lugar al diablo, hermano, amén. No demos lugar. Pero ¿cómo damos lugar al enemigo? Mire lo que dice un poco el contexto de ese pasaje. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Qué es la sensualidad? Usted dice, ay, esa hermana es sensual, amén, se viste sexy, a veces interpretamos así. Pero la sensualidad, cualquiera de nosotros puede ser así: darle gusto a nuestra carne, dejarnos guiar por nuestros sentidos, por lo que ven nuestros ojos, por lo que escuchan nuestros oídos, por cualquier cosa que venga a nuestra lengua, darle rienda suelta. Y eso es lo que más daño hace a la iglesia en este tiempo, hermano, amén. Mucha gente ha perdido la vergüenza ya para pecar. Peca y ya ni cosquillas le hace el pecado, amén. Se inventan tremendas mentiras y como que nada pasó, amén. Ahí andan viendo basura en la televisión o en el teléfono, frescos como una lechuga. Pero el asunto, hermano, que por medio de esta enseñanza yo le quiero hacer conciencia a usted, que cuando usted le abre la puerta al enemigo, usted no va a salir tan fácil de cómo entró. Para salir eso le va a doler. Para salir es solamente la misericordia del Señor. Hay mucha gente oprimida y mucha gente atormentada que ya no le haya sentido el evangelio. Gente amargada. ¿Cómo cayó en esa condición? ¿Qué puerta abrió? Porque aquí dice que ni deis lugar al diablo. Vamos a seguir leyendo, es el 24, 25. El 24, no sé si lo leí, dice: póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Aleluya. Aquí no hay mentiras, ya no, ¿verdad, hermano? Nos arrepentimos, ya, amén. Mire, hermano, aquí es tan tremendo en este país, porque muchas veces es por la necesidad. ¿Cuántos en el trabajo han ido a trabajar con otro nombre, amén? Amén, me llamo Talía, María la del barrio, amén. ¿Y qué? Se llama Pancracia, aleluya, amén. Y usted no quiere mentir con el nombre. No, yo voy a ir a trabajar con mi nombre, pero el seguro social es un número de teléfono, como alguien se lo inventó una vez, amén. Le dijo la de la temporaria: oye, no te pudiste inventar otro número, este es un número de teléfono, hombre, debiste haberte inventado otro. Pero qué cosa, hermano, amén.
la palabra de Dios dice que el que practica el pecado, ¿de quién? Es de Dios. ¿Qué dice? Aún usted que es más bíblico que yo. El que practica el pecado, ¿y por qué tienen miedo, hermano? ¿De quién es? Es del diablo, amén. A Dios no le agrada. Hermano, todos pecamos. ¿O usted no peca? ¿Ya subió está con el Señor ya usted? Todos pecamos. De consciente o inconscientemente, cada día hay que presentarnos delante del Señor y pedirle perdón por cualquier cosa. Pero ¿sabe cuando la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es aquel que medita? Hoy voy a llegar y solo voy a pasar por la línea de donde yo me siento, porque la que se sienta por allá no la soporto. Me voy a hacer como que no la vi. Amén. Y pasa la mano y la deja con la mano ahí. Pero usted ya lo había planeado. Y el Señor dice, ama a tu hermano. ¿Cómo me vas a decir que me amas a mí y no amas a tu hermano? Mentiroso. Son pecados ya premeditados. Voy a invitar a mi novia y mi mamá va a salir. Se fueron los jóvenes, ¿ves? Y mi mamá va a salir, pero yo me voy a hacer como que no sabía para quedarme con ella solas. Pecado premeditado. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, porque hay cristianos jugando a hacerse como que el diablo no los conociera, hermano. Satanás. Si Dios nos mira, también hay millones de demonios vigilándolo a usted. Y están mirando a ver cada movimiento suyo y mandándole pensamientos. Y Satanás sabe cuando usted atiende, aunque él no sepa lo que usted piensa. Él sabe cuando usted atiende un pensamiento de él. Dice, ahí vas, te tengo, vas cayendo. Ah, sí, amargado te quería. Así que se te quite el gozo. Así que mientas más, porque ella es un bocadito para el enemigo, hermano. Amén. Métase en la mente de eso, hermano, que vamos perdiendo la autoridad. Y dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Pero aquí este versículo lo eliminamos, hermano. Puro amor, amén, amor. ¿Cuántos se enojan aquí? Hermano, nos enojamos. Pero ¿cuántos alguna vez se enojaron que perdieron el control? ¿Le ha pasado a usted? Empezó a tirar la fridera y ahorita si no te apartaste pego con la fridera. Mira que soy la ungida de Jehová, amén. Y se le metió, hermano, amén. O el marido, amén. Y que si no, mira que agradece que yo ya estoy convertido, porque si no te pegara tu puño ahorita, amén, el puño ungido, te doliera más, amén. Y empieza aquello. Y los niños oyendo. Pero no son los niños, el diablo mirando. Oh, y te toca presidir mañana. No sabes que el pastor te va a poner a presidir. No, pastor, no, hoy no me ponga, pastor, no estoy listo. Es que ese lugar es santo, pastor. El terreno de usted anda también es santo, hermano. Ahí hay un Dios santo mirándolo. Y ahí tenemos que guardar nuestra integridad. Y por eso es que hay una iglesia que no puede reprender ni las gripes. Una iglesia atribulada, atormentada, hermano, amén. Todos como zombies, ahí obedeciéndole al enemigo. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Cuántos amanecen enojados? Porque si nos enojamos, amén. Pero ahí sabe que hay matrimonios que pasan hasta meses enojados. La ley del hielo. Cuando mires que si hay comida servida ahí es que te fue bien. Si no es que todavía el sol no se ha puesto sobre mi cabeza. Sigo así. Pero es la santa hermana, amén, que alaba al Señor aquí y llora y moquea y todas las cosas, amén. Y el hermano que dice, Señor, alabemos al Señor, hermano, amén. Y se le olvida que la palabra de Dios dice que levantemos manos santas. Y al esposo, ¿qué le dice? Que si usted quiere que Dios lo oiga, trate bien a su mujer, mi hermano, para que sus oraciones no tengan estorbo, dice la palabra de Dios. Y si la mujer quiere que le escuche al Señor, ¿qué hay que hacer? Respetar a su marido. Ay, eso es tan facilito, hermano, amén. Como nada. Por eso nosotros pura unción aquí, amén. Cuando usted se ubica en ese plan, no es que el Señor es que agrado. Hermano, Satanás utiliza armas así, que ataca su vida de una manera tan tremenda,
que a veces, hermano, a mí me ha pasado en él. Yo tengo como, no sé, perdí la cuenta en el evangelio, unos más de 20 años, yo creo. Pero yo me recuerdo una vez que alguien hirió tanto mi corazón que esa hermana yo no la quería ver. Recuerdo que una vez la veía por la escuela, mi hijo, y dije, me voy a sentar así y me voy a hacer que no la miré. Me acuerdo que la hermana ya se le había pasado un poco, amén, porque yo me sentía agredida. Oh, es que lo que dijeron de mí no era cierto. Y me ofendieron, amén. Y no le voy a hablar. Aquello feo en mi corazón, aquello feo en mi corazón. Pero imagínense qué clase de predicadores nosotros, hermano. ¿Cómo vamos a hablarle al vecino? ¿Cómo? A veces quisiera como enseñar mis experiencias para que a otros no les pasaran. Pero la palabra del Señor es clara. Simplemente somos un bocadito de pan cuando no obedecemos a la palabra de Dios y cuando no entendemos quién está delante del que nos hace la guerra, detrás del que nos hace la guerra, de los que nosotros miramos. Y dice el 26, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigue enojado. Eso quiere decir, arregla tus cuentas ese día que te enojaste. No amanezcas enojado, porque el enojo, dice aquí, da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo, digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, aquellos que todavía sacan el abecedario ahí para defenderse, amén. Dicen malas palabras y delante de la gente inconversa a veces, qué tremendo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias. ¿Sabe qué es una calumnia, hermano? Amén. Levantar falsos, amén. Inventarse cosas de alguien que usted, por favor, tenga cuidado cuando usted oye algo de un hermano y usted se pone a repetir. Ya saben lo que pasó, saben lo que dice el hermano, y un chismoso que ya le puso fue el que le dijo a usted y usted se encarga de andar repitiendo las cosas. Tengamos cuidado, por favor, hermano, porque pecamos y eso a Dios no le agrada. Dice, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, así como todos nosotros, ¿verdad, hermano? Que a veces viene al culto y ni lo miramos. Usted se va antes de que saludarlo, hermano, amén. No quiere saludar a nadie, ya no sé qué pasa con algunos. Perdimos la simple educación. Y dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. ¿Y qué? Y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Recuerde la parábola de los dos deudores, amén. ¿Se acuerda de aquel que le perdonaron mucho, amén, pero a él le debían poco y no quería perdonar? En esa condición nos ponemos muchos de nosotros. Ya voy terminando ahí. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5, 6, 9. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Está ansioso usted? ¿Está preocupado? ¿Qué tiene que hacer? Eche su ansiedad sobre Él. Clámele al Señor. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, o muestre su fidelidad, muestre lo que ha aprendido de Dios, resista, amén, enseñe lo bueno, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted puede estar siendo pasado por una tribulación que usted siente que solo usted está.
No solo es usted, mi hermano. Ya hay hermanos que han pasado cosas peores y hay otros que también están pasando cosas peores. Y es necesario que padezcamos porque nuestro carácter está siendo formado ahí. Dice en otra versión, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Ha visto cómo cazan los leones? Hermano, como que van en cámara lenta. Ponen una patita así, como para que el pasto no se mueva. Así. Yo digo, wow, qué astucia tiene, ¿no? ¿Y qué hacen? Miran los animales que están solos. Los que se han apartado de la manada, esos son una presa fácil para ellos. Y los más pequeños, los más indefensos. Por lo tanto, siempre lo que el enemigo va a atacar es la unidad de la iglesia. Se arma de cualquier artimaña para que usted y yo, hermano, estemos enemistados, estemos empleitados. Y así cada uno por su camino es una presa fácil para él. Pero no debemos de darle gusto. Santiago 4:7 dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la clave? Sométase a la palabra, seamos obedientes. Y miren lo que está hablando con este pasaje, concluyo. Dice el contexto de este pasaje: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aleluya. Mire qué hermosa la palabra del Señor. No sé si usted fui lo suficientemente explícita con el mensaje, pero la intención es esa, hermano. Quiero que usted recuerde y que no esté tan dormido y tan confiado, y que aprenda a reconocer de dónde viene el pleito, de dónde viene el problema. ¿Quién gana cuando usted le da gusto al enemigo? ¿Quién gana y quién pierde? Sabe que yo he visto casos tristes. Una hermana una vez se fue de la iglesia y me decía: yo me voy de la iglesia porque criticaron a mi hija y ella se molestó, y entonces me la voy a llevar para otra iglesia porque allá los hermanos son más santos. Y yo me dio como tristeza, porque una persona que tenía no sé cuántos años en el evangelio, yo le dije: hermana, me parece triste como usted está pensando, porque lo que usted debería de enseñarle a su hija es que siendo cristianos nos van a criticar, y usted vaya a aquella iglesia o vaya al otro lado del mundo, va a haber gente que va a criticar a su hija, y usted lo que está haciendo es una muchacha débil de ella. Enséñele que la van a criticar. Enséñele que la Biblia nos manda a perdonar, a formar un carácter sólido, porque si no usted va a andar de iglesia en iglesia. Yo le dije así: ¿en cuántas iglesias ha andado usted, hermana? Me decía: no, hermana, pero esta va a ser la última. Me decía: ojalá, hermana, ojalá, porque no le celebro su actitud.
Entonces, habemos cristianos, hermanos, que estamos demasiado dormidos. O sea, a veces nos jactamos de tener tanta palabra, pero en cositas tan sencillas caemos. Cuando el enemigo, por ejemplo, ha atacado a mi familia, a mis hijas, ¿sabe qué me pasa a mí, hermano? A mí me da: ¿cómo te atreves a tocar? ¿Cómo te atreviste a tocar a mi hija? O sea, pretendes decepcionarme. Más voy a predicar, más le voy a servir a Dios. ¿Cómo te atreves a entrar a mi casa así? Tú no vas a ganar, porque ya Cristo venció y somos hijos de Dios. Y si alguien te ha dado derecho en mi casa, en el nombre de Jesús, que quitamos ese derecho, porque ese es el asunto. ¿Sabe que Satanás a veces tiene un clavito allá en la pared, amén, en su casa? Tiene el sombrero colgado y él entra a su casa cuando le da la gana. Yo analizo siempre y si mi vida, Señor, ¿cómo ando yo delante de ti? ¿Qué tan íntegra estoy siendo delante de ti? ¿Cómo andan mis hijas? A veces me pasa eso, yo me examino, porque a veces Dios nos dice cosas, yo no sé usted, por medio de sueños, como usted Dios le hable por medio de la palabra, yo no sé. Pero a veces a mí Dios me habla por sueño, yo no se los vengo a contar a usted aquí. Poca la gente a veces le cuento, fíjate que soñé esto. Pero a veces no sueño tonteras. A veces yo sé cuando Dios me está hablando y yo le pongo atención a lo que me está diciendo. Pero a veces Dios nos habla en vivo, hermano, y usted lo que hace es se enoja con el predicador. Como sabe de mi problema, por eso me vino a predicar. Alguien le dijo, en vez de decir y doblar las rodillas: Señor, ¿en qué te ando fallando? ¿Por qué está pasando esa sequedad en mi vida? ¿Por qué ya no me gozo con tu palabra? ¿Por qué ya no puedo convivir con mis hermanos? ¿Por qué se ha perdido esa armonía? ¿Por qué se ha perdido esa paz en mi casa? ¿Cómo es que le di cabida al enemigo? ¿Cómo se metió? ¿Cómo lo saco ahora, Señor? Tráeme la paz de nuevo a mi casa. ¿O no le gusta vivir en paz, hermano? ¿Cuántos aman la paz que el Señor nos da? Pero cuando Satanás llega, hermano, es que las cosas a veces las vemos tan livianamente, pero se le abre una puerta al enemigo. Y usted no crea que Satanás llega así como le estoy hablando yo. Sí, hermano, es que de verdad el diablo, él llega a matarlo, a destruirlo literalmente, a destruir a sus hijos, a robarle el gozo para que usted diga: yo no quiero saber nada del evangelio, me voy de la iglesia, renuncio a Cristo, me voy de aquí. Si yo cuando no era cristiano yo pasaba más en paz, y ahora que soy, y empieza usted a darle cuerda a los pensamientos que el enemigo le va metiendo en la cabeza. Hermano, por favor, despiértese, despertémonos, clamemos, oremos, santifiquémonos. Se puede ver a legua. Mira, hermano, a veces se ve la arrogancia de la iglesia. Hay palabras que yo digo: wow, qué palabra. Y la iglesia, miren, no, porque si hubiera sido el ungido de Jehová que viene de otra parte, yo me arrodillara, pero como es el pastor, no paso. Como es el hermano rey, no le hago caso. Hermanos, yo les miro la actitud y no me digan que no, porque a muchos lo he visto así como para que mire que en balde predicó. ¿Y quién cree que se hace daño? Y el diablo le dice: sí, quédate ahí, así te quiero, amargado, así que esa herida te siga carcomiendo por ahí quédate, porque no tienes cómo testificar de Cristo, porque no tienes autoridad. Pero lo más tremendo, hermano, que a veces ataca a los más débiles de nuestra casa, nuestros hijos. El niño se empezó a rebelar, la muchacha. Usted sabe, ahorita que me viene a la mente, usted sabe que hay cristianos que todavía leen a Harry Potter, miran películas de Harry Potter, como le dice usted, de brujería, de ocultismo, tienen la ouija por ahí, juegan la chalupa apostada, amén, consultan el horóscopo y hacen toda clase de basura, y todavía se quejan de qué está pasando en mi casa. ¿Por qué mi hijo se rebela? ¿Por qué pasa esto en mi casa? Una persona me decía: ¿sabe que mi mamá le compra a mi hermana el libro de Harry Potter? Yo le digo: ¿en verdad? ¿Jesucristo? ¿Qué está pasando? Una hermana en la iglesia, hermano. Así estamos. Esos son libros de brujería, películas de brujería. Y estamos muchas veces coqueteando con el pecado. Fíjese cuánto fallamos con nuestros hijos en esos benditos teléfonos, hermano.
¿Qué juegan nuestros hijos ahí? ¿Cómo se mete el diablo? Usted orando, usted clamando, pero su hijo hasta ciego de ver ese teléfono. Y cuando acuerda parece rebelde, amén. No se me olvida una vez que para un tiempo de octubre, amén, que ya ve que tanto hacen los brujos. Mi hija me llegó, la más chiquita, miré unos libros que eran de zombies y de cosas así, de cosas raras, hermano, de la escuela. Yo quedé viendo, oye, fulanita, y esos libros, y se quedó así como, hace como 2 o 3 años, estaba más pequeña, ¿ves? Oh, es que yo no sabía. ¿Por qué trajiste esos libros? Esa basura aquí no entra a mi casa. Tú sabes que aquí no somos de Dios y esas basuras no entran aquí. Y se quedó así como humilladita. ¿Por qué trajiste eso? Es que no sé. Pero mire que me entró una cosa así como que sentía aquella presencia rara, hermano. Y fui a tirar aquellos libros al garaje. Le digo, ¿el lunes vas a llevar eso? Y le dije a mi otra hija, me vas a hacer una nota para la maestra. Y hicimos una nota, por favor, no, en mi casa no se permiten esos libros. No quiero que esta niña traiga más libros aquí. Y la maestra se mandó a disculpar. Pero usted sabe que esa basura hay en la escuela, que es prohibido en la Biblia, pero tienen libros de hechicería, libros de niños que se rebelan, cómo se suicidan, novelas de vampiros y de toda esa basura. Y hay cristianos que sus hijos leen eso y se hacen los que no saben nada. ¿Dónde está nuestra autoridad, hermano mío? ¿Usted piensa que Satanás está bromeando con nosotros? Él le va a botar la cabeza y le va a botar la cabeza a sus hijos. Esto no es una broma. Hay muchachos que aparecen endemoniados, ¿sabe? Revelados. Y usted dice, ¿cómo pasó? Usted es alcahuete. Usted ha descuidado a sus hijos y no tiene autoridad para ponerlos quietos. Escucha que suena la música mundana en su casa y se hace como que no pasa nada. ¿Qué está pasando con la iglesia de Jesucristo? El diablo no está jugando. Yo no sé si usted ha escuchado un testimonio de una muchacha, y me perdona, pero creo que no me gusta hablar tanto de eso, así que lo voy a decir. Un predicador suena que una vez lo mandaron a liberar a una muchacha que estaba endemoniada. Esa muchacha había sido maestra de escuela dominical. Cuando le dijeron, llegó su mamá, por favor vaya a orar por mi hija, porque mi hija es atormentada por un demonio. Cuando llegó aquella muchacha, estaba debajo de la cama y esa mujer se quejaba, dice que el vientre se le inflamaba y se quejaba como de dolores de parto, horrible, y el demonio se manifestaba. Dijeron, bueno, pero ¿cómo pasó? Esta era una hermanita que daba clases de escuela dominical, la hermana, amén, ¿qué pasa? Y ese hombre de Dios, amén, dijo, aquí algo pasa, esto no es así. Esta muchacha hubo que haber abierto una puerta, porque el enemigo no entra así. Caso que la muchacha confesó que ella había tenido relaciones sexuales con un pandillero. Imagínense con quién se unió. Dice que la liberación fue tremenda, ¿me? Y que esa muchacha como que dio a luz un demonio que era como un ganso. Eso es lo que hace el diablo. Y hay cristianos que piensan que esto lo pasa en las películas. Bueno, no estamos jugando. El enemigo es más real de lo que usted se imagina. Tengamos cuidado, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por favor, póngase de pie y clamemos al Señor para que el Señor nos dé discernimiento y tomemos en serio esa palabra, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que el enemigo no está bromeando y tenemos que aprender a identificarnos. Mientras nuestras hermanas cantan una alabanza, cantamos al Señor, aleluya, y le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esperamos este programa haya sido de bendición para sus vidas. Puede sintonizarnos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por esta misma emisora. Gracias. Dios les bendiga.